¿Por qué la gente no conecta con la política? Hay una distancia muy importante entre la figura o el público objetivo, la figura ideal de votante o de ciudadano que tienen los políticos y sobre todo que se está empezando a formar desde los espacios políticos, y la figura a la que le termine llegando el mensaje que los políticos quieren. Hay un concepto muy importante en el marketing que es el concepto de público objetivo, que lo acabo de mencionar, y es un concepto que puede trasladarse, por lo menos en esta época, a la política y a la forma de hacer campañas y sobre todo a la forma de comunicar para que el pueblo se sienta conectado. Y vemos que hay una gran distancia entre lo que los políticos o los partidos sobre todo conciben como un público objetivo y quiénes son o qué termina siendo realmente ese público objetivo traducido en demandas o traducido tal vez en problemas. Al final, todo este gran problema de conexión política y de por qué la gente no se siente conectada a la política parte de un problema de comunicación política. Y sabemos que la comunicación política trata fundamentalmente de ofrecer soluciones. Y por lo menos si a un nivel puramente práctico tus representantes no te están ofreciendo soluciones o la calidad de soluciones que te están comunicando no es óptima y por ende no es para ti un problema o una necesidad a resolver, ¿cómo se genera una conexión ahí? Para eso tenemos que entender primero que toda conexión que forma un político, un partido, un movimiento, un individuo en general con la masa, en este caso con la ciudadanía, parte desde una base que es puramente psicológica y emocional. Incluso uno conecta con la masa porque logra de cierta forma inspirar un tipo de emoción, logras generar algo que antes no había, logras tocar un punto, vamos a llamarlo débil, porque hay ahí algún tipo de necesidad, hay algún tipo de problema que necesita ser resuelto, hay algún tipo de carencia, sobre todo generalizada, que tu figura o que tu forma de comunicar hacen que se vea como algo solucionable o por lo menos como algo que a futuro va a ser tratado. Si nos ponemos muy prácticos, vemos que realmente la gran mayoría de campañas políticas y sobre todo la gran mayoría de candidatos y de individuos que son figuras clave en partidos o en movimientos terminan conectando con su masa de esta manera. Si lo llevamos a un ejemplo puramente práctico y muy reciente, la campaña presidencial de Javier Milei toca puntos parecidos a estos porque desde una figura, un político, una persona, se generó todo un mensaje en torno a una serie de temas sensibles con esta figura individual prometiendo ser la solución o por lo menos prometiendo acercar una solución extrema, una solución radical a todos estos problemas, que son problemas, como ya lo dije, sumamente sensibles y que despiertan emociones en el pueblo. Sin ir más lejos, tema casta política, tema inflación o tema inseguridad. Tres temas muy sensibles para la sociedad, son problemas generalizados y que despiertan una gran serie de emociones que pueden hacer que te vincules o te desvincules a un candidato o a un tipo de política. El punto acá, y es parte de lo que toqué en el video anterior, es que los partidos, los movimientos y sobre todo los políticos como individuos y en esta nueva forma de hacer política no están creando esa conexión con el pueblo sencillamente porque el pueblo no se siente interpelado, no se siente, vamos a decirle, abordado por las soluciones o por la forma de comunicar las soluciones que tienen los políticos y los partidos. Esto lo toqué en el video anterior precisamente porque estaba hablando un poco porque hay una crisis de representación y una gran explicación del porqué de la crisis de representación, o por lo menos por qué se percibe esta sensación cuando uno habla con gente sobre política, porque el pueblo, la masa en general, se siente desconectada de las figuras que deberían representarla. Solo que acá estamos tocando desde una arista tal vez un poco más narrativa, que es la pura comunicación. Y en una sociedad en la que la forma de política ha evolucionado tan drásticamente, en la que podríamos decir que estamos viviendo en la época de la democracia de audiencias, el rol de la comunicación política y sobre todo de la forma en la que transmites un mensaje y de la forma en la que tus figuras, tus representantes se presentan ante ti para transmitirte un mensaje es sumamente crucial para que la ciudadanía pueda sentirse de una u otra forma vinculada a un proceso tan natural y tan importante como lo es un proceso político, que al final no deja de ser tal vez la base de lo que constituye al concepto de ser ciudadano. La participación pública basada en la participación en la política. Por supuesto que este es un tema que es mucho más amplio porque también depende de otras aristas de la representación política y sobre todo de los cambios orgánicos que ha ido viviendo la democracia con el avance de la sociedad, con el avance del capitalismo. Incluso de eso toco algo en el video anterior, si lo quieres ir a ver está ahí abajo. Pero este punto también nos lleva a un segundo tema que quiero tocar, que es el punto de las campañas políticas que se encuentran tal vez, no sé si desactualizadas o desfasadas en relación con la evolución del sistema democrático. Y esto yo lo defino, o por lo menos lo concibo, como un fenómeno de causa y efecto. O sea, todo a partir de acá es como un efecto bola de nieve, en donde un problema chiquito se va acumulando con otro problema chiquito y van haciendo una bola de nieve gigante hasta que, bueno, tenemos lo que tenemos ahora, que es un desastre. Las campañas no dejan de ser el medio que le da tráfico al partido, que le da tráfico al movimiento,
que le da esa audiencia, esa capacidad tal vez de profundidad en términos de comunicación y en términos de alcance objetivo. Y aquí es un tema interesante, y esto es puro marketing político asociado con la forma de comunicar, es que el vehículo que están utilizando no solo está desactualizado, sino que la forma de transmitir el mensaje también está sumamente desactualizada. Y ya no solo por el vehículo, sino porque los políticos se siguen enfocando en comunicarle a la gente de tú a tú, cuando eso ya no es lo que más funciona. Y el tema es que los antiguos spots publicitarios y los anuncios televisivos ya no impactan tanto como impactaban anteriormente. Y por ende, no solo la cantidad de gente que consume televisión en masa y canales de noticias sobre todo ha disminuido, y con eso el rating y el alcance objetivo ha disminuido también, sino que el cambio generacional ha llevado a que se creen formatos de contenido y formatos de publicidad y formatos de promoción que sean no solo mucho más efectivos, sino que también le den vuelta al paradigma. Ya no solo es más fácil hacer llegar un mensaje al pueblo, sino que ya la forma de hacerle llegar el mensaje al pueblo puede ser mucho más directa y puede ser también mucho más frontal, con mucho menos filtros, con mucha menos censura, porque el pueblo ahora está dispuesto a plantearse como un actor principal en estas discusiones precisamente desde la no censura, desde la opinión. Solo que ahora, si hacemos esta distinción, que es muy importante, el espacio de lo público tal vez ha empezado a configurarse en torno a lo digital y no tal vez en torno a lo que uno concibe como público a nivel material, o sea, la calle, por ejemplo. Eso también da para otro video, porque bueno, esto de la concepción de lo público es gigante en sí, sobre todo si consideramos que lo digital viene a cambiar un poco el paradigma sobre en dónde se dan las manifestaciones y en dónde se empiezan a ver esos focos de demanda, ya sea social, ya sea política, ya sea económica. Bueno, es mucha información. El punto es que el contenido en redes sociales reina, y mucho más el contenido en redes sociales que busca polarizar y que busca revelar problemas específicos que afectan a sectores de la población específicos. Cuando tienes, por ejemplo, no sé, una campaña que se enfoca en revelar a través de reels, a través de spots publicitarios en redes sociales, a través de entrevistas y a través de distintas formas o formatos de contenido cortos, problemas que afectan a la ciudadanía en el día a día, las soluciones prácticas que se pueden dar, y sobre todo tienes a una figura central, una figura política que está en el medio de esa interacción con el pueblo, se crea una sensación no solo de participación integral del pueblo, sino que empiezas a revivir un poco esa magia, vamos a decirle, de la conexión política-ciudadanía. El pueblo al final tiene una nueva forma de exigir, una nueva forma de poner sobre la mesa sus demandas, y por supuesto también tiene incorporadas nuevas formas y nuevas lógicas de consumo que son precisamente lógicas y orgánicas en relación con lo que ha ido pasando durante el siglo XXI a nivel tecnológico y a nivel social sobre todo. Las redes sociales no solo se presentan tal vez como el mejor vehículo jamás creado para generar esa vinculación representados-representantes, sino que también se presentan como este nuevo espacio para tratar de involucrarse en lo público, lo que es muy interesante. Nunca en la historia un representante y un partido político en general había tenido la oportunidad tan masiva de alcanzar a tanta cantidad de gente en tan poco tiempo y con tan poco esfuerzo, con un solo mensaje, con un solo spot, con un solo discurso, y ahora que lo tienen todo a la mano, parece que hacen todo lo posible por desaprovecharlo. Y bueno, ya que caemos un poco en tema del video anterior, y como venía diciendo, es un efecto bola de nieve, porque todo esto nos lleva hacia la pérdida de confianza en la figura de la representación, o la pérdida de confianza, podríamos decir, en el propio sistema representativo. Ya no solo porque vemos que ahora es cada vez más constante esta idea o este debate sobre si el sistema representativo actual es realmente representativo y sobre si es el mejor modelo a seguir, lo que debería preocuparnos bastante a futuro, sino que también por esta lógica de consumo y de democracia de audiencias, el pueblo de cierta forma se encuentra banalizado en esta idea de representante representado. La figura en sí de la representación, o lo que significa el ser representado, parece que ha perdido importancia, y sobre todo que la gente ya no elige a los políticos, ya no elige a sus candidatos preferidos por la propuesta que tienen, sino que los eligen casi que única y exclusivamente por la figura, por quiénes son ellos, por lo que proyectan. Esto se habla mucho en la teoría de la democracia, lo habla mucho Bernard Manin, por ejemplo, con precisamente el término la democracia de audiencias, que es un término que se le acuña a él precisamente, lo desarrolla él en uno de sus libros. Y acá básicamente estamos hablando de lo que se puede considerar como una transición que no solo ha sido paulatina, sino que ha sido tal vez incluso lógica
se ve en el desarrollo del propio capitalismo. Al final, los partidos políticos se han configurado como una serie de instituciones vinculadas al Estado, que al estar vinculadas al Estado buscan preservar su estatus de organización de institución pública, que reproduce ciertos intereses, que busca cuidar su estatus y por supuesto que busca cuidar sus recursos a través de la preservación del control del aparato estatal. Y acá, bueno, me parece importante que el planteo no se haga solo desde la búsqueda de problemas en el sistema, sino también como una forma de reflexión, porque bueno, es evidente que por lo masivo que es el sistema democrático actual, es imposible que tengamos formas, vamos a llamarle completamente justas o súper fieles en términos de lo que el pueblo pide es lo que el representante cumple. Eso es un escenario excesivamente utópico porque no es posible que todas las demandas ciudadanas, en tanto son demandas generales, sean cumplidas y mucho menos por una sola administración. Porque hay que entender también que muchas veces los candidatos que llegan a postularse y sobre todo las ideas que terminan llegando al poder terminan siendo un poco un reflejo bastante fiel del estado del sistema de representación actual y de cómo ha ido evolucionando. Esa es tal vez la gran deuda que tenemos con la democracia moderna. Y ante esto hay dos citas textuales que me parecen muy importantes para cerrar el video, que giran en torno a esta idea de que los partidos políticos y sobre todo las elecciones se han venido configurando como una especie de escenario raro en el que uno elige a un representante, pero realmente no porque se sienta conectado con este representante. Ante esto, Michels dice: en realidad, en cuanto termina la elección, termina también el poder de la masa de electores sobre el delegado. El diputado se considera árbitro autorizado de la situación, y lo es en realidad. Si hubiéramos de encontrar entre los electores a quienes tuvieran alguna influencia sobre el representante del pueblo, su número sería muy pequeño. Constituyen la artillería pesada del distrito o de la rama local del partido. En otras palabras, son personas que, aunque pertenecen por rango social a la clase de los gobernados, en los hechos vienen a formar parte de la oligarquía dominante. Esta crítica del sistema representativo es aplicable con mayor razón en nuestros propios días, cuando la vida política adquiere constantemente formas más complejas. A medida que esta complejidad aumenta, cada vez es más absurdo intentar la representación de una masa heterogénea en todos los innumerables problemas nacidos de la creciente diferenciación de nuestra vida política y económica. En este sentido, representar viene a significar que un deseo puramente intelectual se disfraza y es aceptado como la voluntad de la masa. En ciertos casos aislados, cuyas cuestiones son muy simples y donde la autoridad delegada tiene duración breve, es posible la representación, pero la representación permanente equivaldrá siempre a que los representantes dominen sobre los representados. Y con esto, sus intereses siempre van a estar por encima de los intereses de los representados. Y a ver, como soluciones a esto, planteándome aquí a modo de reflexión, yo creo que la única solución posible, y no lo veo como una solución, sino como una evolución natural del sistema, que yo espero que se dé de acá a los próximos 10 o 15 años, porque el paradigma de las redes sociales viene a cambiarlo todo y sobre todo la forma de hacer política con y desde las redes sociales. Yo pienso que es un espacio muy importante para que los políticos y los representantes en general, ya sea desde su figura individual o desde la figura del partido, desde la propia institución, se empiecen a mostrarse más a la par del ciudadano. Tienen el mecanismo para hacerlo porque ya no necesitas salir a la calle para mostrarte uno a uno, para que el ciudadano, el pueblo te vea como uno más de ellos. Desde estos medios, desde un video, desde un post en redes sociales, desde un tweet, desde un reel, puedes conectar con la masa, puedes fidelizar a modo casi que de campaña de marketing. Si quieres seguir esta lógica de consumo, esta lógica casi que de capitalismo exacerbado en la política, la gente se sentiría mucho más vinculada porque ya te dejan de ver como un salvador, te dejan de ver como una figura ideal, y a pesar de que siguen consumiendo tu imagen como representante, porque al final tú te estás poniendo en juego en las redes sociales como una imagen, casi como un producto a la venta, de forma mal dicha, el ciudadano siente que conecta porque recibe un mensaje y se siente casi que como un uno a uno en este especie de relación parasocial. Y ya después de acá me parece interesante plantear el debate, me parece interesante que uno piense tal vez cómo puede evolucionar el sistema de acá a futuro, sobre todo teniendo en cuenta los paradigmas de la comunicación política, de las redes sociales, las nuevas formas de hacer campaña, las nuevas formas de transmitir mensajes, que está todo muy vinculado hoy en día al marketing digital al final, porque bueno, es un mundo que ha invadido la política, que la ha invadido para quedarse, y que me parece que es muy importante tomar en cuenta, porque me parece que desde aquí
se puede crear un nuevo punto de conexión entre sociedad civil, Estado y partidos políticos. Eso será todo por el video de hoy. Video un poco enredado, muchos conceptos, hay muchas dimensiones teóricas que atraviesan estos temas y que es difícil tocar en un video de duración relativamente corta. Pero bueno, espero que se haya entendido algo, espero que dé para la reflexión y nos vemos en un próximo video.